Habíamos visto el experimento de relatividad especial en relación a los muones, el tiempo de decaimiento de los muones. En este caso habíamos supuesto que los muones que vienen de los rayos cósmicos del espacio se producían a aproximadamente 8.000 metros de altura y además suponíamos que iba a una velocidad relativista, 0.998 c. De ahí, sabiendo que el tiempo de vida del muón es 2.2 por 10 a la menos 6 segundos, podíamos calcular cuál era la altura a la cual iba a llegar desde 8.000 metros, luego teniendo 2.2 por 10 a la menos 6 segundos para recorrer, veíamos que no llegaba a la superficie recorriendo 659 metros. Sin embargo, esto es una velocidad relativista, así que no podemos hacer el cálculo clásico. Tomando relatividad especial, tenemos dilatación del tiempo y entonces desde la superficie vemos el reloj del muón ir más lento y entonces en ese caso sí llega a la superficie recorriendo 10.400 metros. Luego vimos que desde la perspectiva del muón lo que ocurre es una contracción de Lorentz haciendo que recorra nada más que 506 metros. Desde ahí, desde su perspectiva, él también ve que llega a la superficie, algo que esperamos. Luego hicimos algunas cuentas más, pero al final recomendé un video sobre el experimento donde se ve este fenómeno. Se llama Time Dilation, An Experiment with Mu Mesons de 1962. Es un video largo de más de 30 minutos y está en inglés, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos comentarios, un resumen de lo que muestra este video, que es justamente un ejemplo de física experimental para el caso de dilatación del tiempo y relatividad especial. Como decíamos, este es un experimento de 1962, dejamos el link del video en la descripción. Lo conducen David Frisch del MIT y James Smith de la Universidad de Illinois. Y vamos a contar las cuestiones más importantes del experimento, no tanto la parte técnica, la parte de los aparatos, por ejemplo, cuestión que también es importante porque dado el año 1962, la tecnología que había es muy lejana a la de ahora. Pero lo importante es que ellos conducen un experimento en una montaña, Mount Washington, a 6.000 pies de altura. Es decir, estamos tomando muones a aproximadamente 1.800 metros de altura. Ellos tienen ahí en un laboratorio un detector de muones que en realidad lo que se detecta es la luz provocada cuando interacciona con el detector. Ellos tienen un mecanismo por el cual esta detección pasa a un aparato donde hay como una especie de osciloscopio donde uno puede ver la detección del muón como un pico y luego más adelante otro pico que tiene que ver con el decaimiento de este muón. Por lo tanto, lo que se hace es como normalizar esta primera detección y simplemente, dado una grilla que tienen, pueden contar cuántos segundos o microsegundos pasaron hasta que cada muón decae. Es decir, que por cada muón que aparece siempre va a aparecer un pico acá y luego va a aparecer el otro pico más atrás o más adelante dependiendo de cuánto tarda en decaer. En general este pico después es como que se borra o se saca del osciloscopio asumiendo siempre que está pegado a donde arranca la pantalla y uno simplemente ve el otro pico y entonces uno solo le queda medir como lo hacen ellos, por ser 1962 digamos, a mano cuántos segundos tardó en decaer cada muón y después esto lo hace uno de ellos y el otro en una pizarra grafica la cantidad de segundos
acá tiene la cantidad de segundos o microsegundos. Recordemos, microsegundo es 10 a la menos 6 segundos, es decir, nosotros ya habíamos dicho que para el caso del muón era 2.2 por 10 a la menos 6 segundos, así que la escala está sobre ese número que teníamos y entonces se grafican los tiempos para cada muón, alguno será menos microsegundos, otros más, así, y se genera toda una gráfica con la estadística de muones y cada uno cuántos microsegundos tardó en decaer. Algunos detalles de los que no hablé es que, por ejemplo, arriba del detector lo cubren con hierro, esto para detener a los muones, es decir, si uno no pone esto es como que pasan por ahí y pueden seguir de largo, pero con esta cantidad de hierro ellos saben que logran frenarlos y entonces este tiempo de decaimiento es el tiempo en reposo en relación al laboratorio. Es decir, en el fondo está asociado con el 2.2 por 10 a la menos 6 segundos del ejemplo. Además, ellos mencionan que, dada la cantidad de hierro que le ponen arriba, ellos pueden saber a qué velocidades vienen los muones, y era una velocidad aproximadamente la de la luz. Eso es importante porque, como ellos saben la altura a la que están a 6.000 pies de altura o 1.800 metros, entonces los muones, ellos lo que hacen es, vienen a velocidades relativistas y se frenan acá y luego decaen con estos tiempos. Ahora, como ellos saben a la velocidad que venía, entonces pueden decir que si nosotros multiplicamos la velocidad a la que vienen por el tiempo de vida, podemos saber cuánto más hubieran recorrido. Entonces, como en este caso nosotros no tenemos, como en el ejemplo, uno solo, tenemos un montón, tendríamos que ver para cada caso hasta qué altura llegaría. Entonces ellos lo que hacen es graficar la respectiva altura a la que llegaría, que por supuesto depende de cuánto vive. Entonces, si ellos saben que están a 1800 metros, entonces se fijan cuántos vivieron lo suficiente como para llegar a 1800 metros. Ellos lo cortan en algún lugar por acá. Y una cosa importante que no dije, que es lo más importante, es que ellos cuentan cuántos muones detectan en una hora. Esto a nivel montaña, ellos ven una cantidad de 568 muones. Por supuesto estoy dejando varios detalles que ellos mencionan, como por ejemplo de que estos 568 muones eh, tienen sentido porque ellos hacen varias veces lo mismo y siempre les da más o menos por este orden, es decir, anda cerca del promedio de muchas otras mediciones en el mismo lugar de una hora. Entonces, ellos grafican a mano 568 muones, cuánto duraron, cuál es el tiempo de vida, y luego se fijan cuáles llegan a el nivel de la superficie, al nivel del mar, quienes recorren los 1800 metros. De esos 568, ellos fijándose en el gráfico, notan que 27 de estos llegarían al nivel del mar. Entonces, ahí tienen una predicción. Ellos lo que hacen después es llevar todo el equipamiento al nivel del mar y volver a contar la cantidad de muones que se detectan, pero ya acá abajo. Y uno esperaría entonces, según la mecánica clásica, por decirlo de alguna forma, simplemente extendiendo esta estadística, que se detecte del orden de 27. Por supuesto que, como esto es una estadística, no tiene por qué dar igual. Ni siquiera podemos decir que si diera 50 o 40 estaría alejado. Para ser más precisos, como lo mencionan en el video, este 27 que tenemos acá es suponer
que el reloj interno, por llamarlo de alguna forma, de los muones va a la misma velocidad cuando está quieto en relación a nosotros que cuando está en movimiento en relación a nosotros. Si eso fuera así, deberíamos ver del orden de 27 porque deberían tardar en decaer más o menos lo mismo. Por lo menos, si tomamos estadísticamente, eh, en promedio, uno debería llegar a ver eso. Otra cosa importante que mencionan es que hay muchos muones que se generan entre los 1800 metros y el nivel del mar, que no tienen nada que ver con los rayos cósmicos. Ellos establecen que pueden haber varias razones por las cuales se pueden generar muones que no tengan que ver con estos, pero que ellos creen que todos esos casos los han podido omitir sin problema. Un par de cuestiones más, por ejemplo, que ellos en realidad estaban, supongamos que estaban por acá en la montaña, y entonces uno tiene muones que vienen acá. Y cuando uno está a nivel del mar, en realidad está movido, y entonces está agarrando muones de otra zona del cielo, y acá habían 568, y en principio uno podría pensar que acá no, pero ellos afirman que en realidad esta estadística se mantiene al menos en las zonas cercanas. Otra cuestión que tuvieron que tomar en cuenta es sacar una cantidad del hierro que ponen encima, porque si ellos quieren que lleguen muones que también tengan la misma velocidad de 0.995 de la velocidad de la luz, entonces tenían que sacar un poco porque hay una capa de aire que es equivalente a esa cantidad que digamos sobra. Es decir, que esta cantidad de hierro que se saca es equivalente a el efecto que produce también de frenado todo este aire que hay entre la diferencia de altura acá en la montaña y a nivel del mar. Entonces con eso logran que también lleguen muones de esta velocidad y por lo tanto estamos manteniendo la misma población de muones. Bueno, hay un montón de otros detalles que estoy omitiendo, pero vayamos directamente al resultado. Fueron entonces al nivel del mar, midieron por una hora cuántos muones detectaron, midieron 412 muones. Entonces, cuando decíamos antes que si daba al 40-50 no estaba mal, ahora cuando vemos 412 ya hay una diferencia demasiado grande. Entonces con esto ellos lo que hacen es ir otra vez al gráfico y fijarse cuántos segundos equivalen 412 muones, y eso es aproximadamente 0.7 microsegundos, es decir, 0.7 por 10 a la menos 6 segundos. Luego lo que hacen es fijarse, estos 27 también tiene asociado una cantidad de segundos, y eso era 6.3 microsegundos. Entonces dividen las dos cosas, 0.7 dividido 6.3, esto se cancela, esto da un noveno. Es decir, esta es la tasa de diferencia entre cómo mide un reloj con respecto al otro, es la proporción. Uno lo podría ver como que cuando uno estacionario le pasan 6.3 segundos o lo que sea, o microsegundos si se quiere, al que se mueve a 0.995C pasan 0.7. Siempre hay que recordar que esto se hace para poblaciones, no se puede hacer para uno solo, y además poblaciones que son aproximadamente las mismas, es decir, como dijimos, más o menos en la misma zona y que vayan a la misma velocidad. De esa forma uno puede hacer la estadística para contrastar ambas alturas. Pero nunca hay forma de predecir qué va a pasar con un solo muón. Esto se pudo hacer, esta predicción de 27, con la población, para verificar que luego habían 412, pero por supuesto esto después se puede repetir varias veces y ver que más o menos siempre da parecido. Así que siempre hay que tomar con cuidado estos números, son siempre promedios. Al final cuentan lo de la contracción de Lorentz, ya que el muón
desde su sistema de referencia ve a la superficie venir a una velocidad de 0.995 c, y si uno sabe que llegan a la superficie y que lo hacen en 0.7 microsegundos, entonces uno puede saber cuánto tiene que medir esto, ya que tiene una velocidad y un tiempo. Eso le da 700 pies o 213 metros. Así que estas son las conclusiones absolutamente experimentales. No hemos metido nada de la teoría, pero por supuesto uno después deduce que esto es coherente con la teoría. Así que esto es más o menos la descripción del video. Por supuesto deben haber, eh, además de omisiones, puede que haya algún error, pero lo central es esto, es cómo un experimento demuestra un efecto absolutamente teórico de relatividad especial.